Continuamos deliberando y recibimos al doctor Gustavo Vega, psiquiatra, pero que tiene un trabajo muy particular. Trabajar sobre prevención de adicciones, hablar del tema de adicciones, pero también vinculados a otro tema. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. La tarea que han encontrado en estos últimos días es muy importante porque tiene que ver siempre con la prevención de males mayores, ¿no? Sí, precisamente el trabajo de prevención, pero con una idea, y si se puede decir integral, donde se van articulando actividades que tienen que ver con la familia, Claro. que tienen que ver con la escuela, que tienen que ver con los clubes, también con las parroquias y los grupos y las iglesias evangélicas, es decir, tomando como base las 4 patas fundamentales para que los niños y los jóvenes tengan un ámbito de contención, Claro. especialmente a partir de la familia, a partir del ámbito comunitario, con determinadas características, con determinados estímulos y motivaciones. Y si esto se puede empezar desde el preescolar o antes, mucho mejor. En esta perspectiva, hemos hecho actividades de capacitación, sí. En esos grupos se han planteado proyectos y particularmente un proyecto muy importante que se viene haciendo ya con 3 o 4 años de vigencia, trabajando en talleres en colegios primarios con niños de preescolar y de 7º grado, con técnicas lúdicas, claro, especialmente a través de talleres con títeres, en lo que significa un gran paso de innovación, porque no hay muchos lugares donde esto se haga, y precisamente la técnica lúdica a través de crear historias y desarrollar personajes con los títeres, le permite a los niños participar activamente en un proceso de construcción de ese personaje, del títere y de la historia, con lo cual entonces no es un aprendizaje teórico, es un aprendizaje fundamentalmente práctico, vivencial, que al niño le da herramientas muy sólidas para el cuidado personal, para la puesta de límites, para la integración, porque todo esto se hace trabajando en grupos, por lo tanto los niños desarrollan un criterio cooperativo, solidario, fuertemente vinculante, y entonces estamos viendo, y la experiencia lo muestra año por año, que disminuyen los índices de violencia, desaparece el bullying, los chicos colaboran, participan, por lo tanto, no solo que estamos haciendo prevención de las adicciones, sino que estamos promoviendo una calidad de vida que le permite a los niños y a los adolescentes tener más herramientas y más recursos a la hora de ingresar fuertemente a lo que hoy se llama la sociedad de consumo. Claro, sí. Entonces tienen más herramientas para poder elegir, claro, para saber cuándo decir que sí, cuándo decir que no. Y en este sentido, un tema vigente hoy por hoy son las redes sociales, los juegos electrónicos, y precisamente también es importante en este sentido trabajar con los docentes y con los padres. Porque siempre se dice, no, ese es muy chiquito para hablarle de eso, pero a toda edad hay un lenguaje para explicarle, y siempre se dice que la tierra más fértil es cuando más chiquito es, mejor prende la planta, ¿no? Ya sea en lo ecológico, en la prevención, en lo que sea. Absolutamente. Y esto atiende a eso. Exactamente, los niños son muy sensibles a lo que se les promueve, a lo que se les aporta. Fíjense que estos talleres son una hora y media, una vez por semana, y la experiencia y la vivencia que ellos tienen le persiste durante todo el año. Claro. Por lo tanto, y el que dice al papá, no hagas eso, no hagas lo otro. Exactamente, ese chico que le va transmitiendo a los padres determinados criterios. Claro. En este sentido, nosotros sabemos que la prevención de las adicciones hay que empezarla entonces especialmente en los primeros años del colegio primario, claro, porque si queremos intervenir en el colegio secundario ya estamos llegando tarde. Claro, sí. Y un problema que hoy ya existe es la adicción a Internet. Claro. Mucho antes del consumo de alcohol y drogas ya tenemos problemas con la cantidad de horas.
La Play o los juegos online o las redes sociales son herramientas, son interesantes elementos y áreas para desarrollar. Pero si se excede 1 hora por día, ya se empieza a generar un problema. Y si esto se prolonga, el problema se consolida. Claro. Entonces, mucho antes del alcohol y las drogas tenemos otras adicciones, muchas complicaciones adictivas. Que son tan perjudicial para el desarrollo de la criatura como las otras cuando es adolescente. Y sí, porque cuando los jóvenes están tantas horas involucrados con las redes sociales o con la computadora o con la tablet o el teléfono, claro, dejan de hacer actividad física, dejan de hacer actividades sociales, se van cada vez más involucrando en ese mundo virtual. La familia está conforme y contenta porque el chico está tranquilo mirando la compu, pero esto se transforma en un problema, y en general un problema muy difícil para tratar luego, porque ese adolescente se acostumbró a conectarse con otras personas, con otros perfiles, porque usted sabe perfectamente que en las redes sociales una misma persona puede tener varios perfiles. Sí, y muchos anónimos. Exactamente. Ese mundo virtual, ese mundo ficcional, desgraciadamente para muchos jóvenes se transforma en su mundo, sí, totalmente, en su realidad. Sí, sí, sí. Y esto implica que los adultos, los padres y los docentes no han sido suficientemente protectivos. Claro. No hay que tenerle temor a ponerle un límite de tiempo, de horario, especialmente en horarios nocturnos. Nocturnos, sí. Cuando se pierde el contacto. Muchas familias se van a dormir los padres y los chicos quedan conectados, claro, y quizás pasan toda la noche chateando o con el sin WhatsApp. saber con quién. Exactamente. Que es lo peor. Exactamente. No vamos a pretender que el chico vuelva a jugar a la pelota bajo el foco, porque ya hasta por razones de seguridad no se podría hacer. Pero ¿qué función, no, qué punto exacto cumplen los clubes de barrio, las parroquias, para contener a ese chico que no va a estar bajo del foco de la calle, pero va a tener una actividad física, para tratar de que el chico no tenga esa adicción a los medios? En realidad, el rol de los clubes debería ser de ocupar todo el espacio entre la escuela y la familia. El club debería ser, ya no solo como en otras épocas, un ámbito de contención sociocultural, sino de práctica activa, claro, de socialización, y como siempre sucede en la escuela como en el club, hay normas, hay pautas, donde no están los padres, pero sí hay adultos que ayudan y colaboran en ese proceso de socialización dentro de un ámbito normativo. Claro. Quizás estos últimos años, las últimas décadas, se ha considerado que la puesta de límites le puede hacer daño a los chicos, y al revés. Si la familia y los adultos del colegio, del ámbito del club, de la parroquia, si los adultos se ocupan cuidadosamente, amorosamente, con respeto, con cariño, lo más sano que le puede pasar a una criatura, a un niño, a un adolescente, es encontrarse con las pautas, con los límites, con las normas, con lo que está bien y con lo que no está bien. Respecto a que ellos lo saben, pero necesitan que los adultos lo ratifiquen. Claro. Sí, una cosa es el límite y otra cosa es el castigo. Exactamente, son dos cosas distintas. Exactamente. Y los chicos en general funcionan muy creativos y muy inteligentemente, en la medida que hay, claro, un ambiente de suficientemente, claro, claro, sin doble mensajes. Claro. Yo le podría decir que uno de los elementos más peligrosos y más tóxicos para el desarrollo emocional, psicológico y cognitivo de un joven es el doble mensaje. Claro, claro. Es un adulto que dice una cosa y hace otra. Un lugar donde dice un cartel una cosa y resulta que se hace otra cosa. Quizás en estas épocas, más que nunca, hay que prestarle atención, porque los jóvenes están ingresando a un mundo adulto sumamente competitivo, sumamente descarnadamente quizás competitivo, en el sentido de la cantidad de recursos cognitivos, capacidad de trabajo en equipo, claro, los nuevos trabajos, las nuevas
modalidades y oficios que ni siquiera nosotros que venimos del siglo XX nos podemos imaginar. Entonces, preparar y acompañar a los adolescentes, a los jóvenes en estas épocas es un doble trabajo. Sí, sí, sí. Por un lado, sumar recursos, elementos, habilidades, capacidades, el deporte, pero no el deporte competitivo, sino el deporte como actividad física. Sí, sí, el recreativo, del despeje. En realidad, yo le diría que el deporte como una materia más, Sí, sí, en el sí, sentido de desarrollo de habilidades psicomotrices. Claro. ¿Por qué? Porque eso promueve el desarrollo cognitivo, Totalmente. eso favorece la socialización, el trabajo en equipo, y hoy, y cada vez más a futuro, cualquier tipo de oficio se trabaja en equipo. Totalmente. Entonces, y esto no es poca cosa, porque puede significar que un adolescente, un joven quiere entrar al mundo del trabajo y no lo puede hacer. Claro. No sabe cómo hacerlo, cómo o buscarlo. Claro, o ingresa y rápidamente el estrés o la situación emocional lo lleva a un colapso. Totalmente. Y desgraciadamente nosotros estamos viendo muchísimos jóvenes, varones y mujeres de 30, 35 años que habían hecho un consumo de alcohol o de drogas de diversión, recreativo, como mal llamado, y que después de muchos años habiéndolo dejado, las condiciones familiares, de estrés, laboral, etcétera, etcétera, generan lo que se llama consumo compulsivo. Claro. Entonces, en ese sentido hay que trabajar muchísimo, por eso la prevención tiene que ser muy amplia. Y mucho el acento en lo que significa la socialización, la empatía, la capacidad de trabajar en equipo, por supuesto la capacidad de integrarse dentro de un ámbito normativo, porque muchos adolescentes piensan que todo el mundo son como papá y mamá que le dan permiso o que le mantienen una beca. Claro. Y en realidad hay una gran cantidad de jóvenes que estudian, que trabajan, que no consumen drogas y que son sumamente exitosos y pasan desapercibidos. El problema es que tenemos un 30 o un 40% de la población juvenil que sí consume algún tipo de drogas. Quizás no llegan a ser adictos porque siguen trabajando, siguen estudiando, siguen haciendo una vida más o menos normal de lunes a viernes. Pero tenemos el problema de la previa. Claro. Y tenemos El la situación de fin de semana. Exactamente. Y ese hoy yo le diría es un problema que entre colegas que trabajamos en distintos lugares coincidimos en focalizar el tema del alcohol y el consumo de atracón, el atracón alcohólico y el consumo de marihuana como los dos problemas quizás más graves en esta etapa. Le pido que hagamos una pausa y después vamos a enfocarnos más sobre el adolescente, que quizás es el que ahora hay que cuidar un poquito más. Más allá de que al chico hay que explicarle, el adolescente ya ha entrado en un camino que a veces es peligroso. Le pido que hagamos una pausa y seguimos. Nosotros volvemos enseguida a Deliberando. Nos vamos a una última pausa y ya volvemos con más Deliberando.